Bienvenidos a otro episodio del podcast Derecho entre líneas, un espacio entre la Asociación Cavalier del Derecho y Cavalier Abogados, en el que intentamos hablar de una forma sencilla y descomplicada de los principales temas de interés y actualidad jurídica. Les habla Santiago Guevara y en esta ocasión tenemos como invitada a la profesora Astrid Calderón, quien nos acompaña en esta oportunidad para conversar sobre un tema que realmente justo antes de este podcast estábamos hablando de que pasa un poquito desapercibido, de que tiene unas complejidades, que atiende a unas realidades sociales que sobre todo en un país como Colombia debe dársele un enfoque prioritario, una visión integral. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Santiago. Me siento muy feliz de estar en este espacio y sobre todo de visibilizar situaciones que son muy importantes. Gracias. La profesora Astrid pues, ha trabajado varios años en este tema tanto de derechos humanos, el enfoque diferencial y todo esto alrededor de una situación que lastimosamente es muy común en Colombia y es el tema del despojo de tierras. Entonces, para empezar, yo creo que podemos hablar un poco de, primero de la situación de las mujeres y vamos hablando también de esta otra situación que concurre y es el despojo de tierras. Cuando hablamos de la mujer en Colombia, un país latinoamericano, un país con una tradición, pues con unas costumbres principalmente machistas y que se nota en su cultura, que en unas regiones está más marcado, que en otras no tanto, depende, eso es un depende muy grande. ¿Cuál es esa perspectiva que desde el enfoque diferencial o ese contexto que le podemos dar a la posición de la mujer en Colombia? Ok, Santiago, pues fíjate lo siguiente. Efectivamente, la mujer ha sido considerada en Colombia por nuestra Corte Constitucional como un sujeto de especial protección. Eso quiere decir que se ha identificado que la mujer, por supuesto en el mundo entero, pero aterrizándolo en Colombia, se encuentra en unas situaciones especiales que requieren asimismo una atención especial y diferencial. ¿Sí? Efectivamente son muchos los retos, las dificultades que enfrentan las mujeres en Colombia y que eso repercute en el adecuado ejercicio de sus derechos. Entonces tenemos unas brechas, por ejemplo, en materia de educación, en materia de acceso a salud, acceso, por ejemplo, a la tierra, que ponen en evidencia que el Estado colombiano, junto con todas sus instituciones, por supuesto, deben trabajar por superar esas brechas que le impiden a la mujer ejercer en condiciones de igualdad sus derechos en relación con los hombres. Y cuando nosotros hacemos ese análisis de la posición de la mujer en el país y estas mencionadas brechas que además desde muchas corrientes, tanto ideológicas, políticas, económicas, se ha intentado cuestionar mucho esas llamadas brechas. ¿Cómo se ven materializadas en el día a día estas brechas cuando hablamos es que hay una brecha en educación, hay una brecha en el acceso a oportunidades, hay una brecha, pero también desde el desconocimiento se intenta deslegitimar todo lo que se ha desarrollado alrededor de la investigación de estas brechas sociales? Sí, es cierto. Por ejemplo, te voy a poner un caso particular, brechas en acceso a tierra, ¿sí? Que son asuntos que puedo hablar con tranquilidad. Brechas con acceso a tierras, vemos que en Colombia, pese a que los predios, hablando en materia rural, son explotados de manera conjunta por hombres y mujeres, son en el más del 50% de los casos los hombres los que aparecen como titulares del derecho real de dominio, las mujeres no. Entonces encontramos ahí una diferencia donde pese a que los dos lo trabajan, pese a que los dos explotan el inmueble, en realidad quien ejerce los derechos de señor y dueño es el marido, es el compañero, y por ende, digamos que la mujer se encuentra en una situación de desventaja al momento de ejercer sus derechos reales sobre el inmueble. Y desde el análisis que has podido realizar estos años, ¿cuáles has visto, así a grandes rasgos, que sean esas principales causas que lleven a esta situación de desfavorabilidad, de diferenciación de oportunidades entre hombres y mujeres en Colombia?
Son múltiples las causas, Santiago. Digamos que esto es un asunto multicausal. En primer lugar, yo puedo señalar la existencia de prácticas patriarcales o imaginarios patriarcales arraigados en la sociedad colombiana y cómo esos imaginarios reproducen la idea de superioridad de uno de los sexos e inferioridad del otro. Entonces, esas prácticas, digamos que hoy por hoy nosotros diríamos en pleno siglo XXI, pues son prácticas que se han erradicado o son prácticas que ya no están tan profundamente arraigadas en las personas o en la sociedad colombiana, resulta que sí. Y debido a la existencia de esa creencia de unos roles asignados, basados en unos estereotipos de género, empiezan a generarse unas condiciones de desfavorabilidad para alguno de los géneros. ¿Sí? Entonces, esa pudiera ser una de las causas. Por supuesto, también la falta de sensibilización en materia de enfoque diferencial de género, donde efectivamente se permita eliminar o erradicar esas creencias a partir de la educación, a partir del conocimiento de los derechos, también pudiéramos hablarlo, y otras, por supuesto, relacionadas con la pobreza a la que generalmente se ha vinculado al sexo femenino, por múltiples razones. Hace poco yo leía un libro de Virginia Woolf, donde Virginia Woolf decía que por lo general nuestro sexo ha sido pobre. ¿Y por qué ha sido pobre? Porque si nos volvemos atrás en el tiempo, de hecho el derecho, ¿sí?, no le permitía a la mujer administrar sus bienes, no le permitía a la mujer ganar directamente su salario, de tal manera que no había ningún interés para la mujer en ganarlo, porque igual cuando lo ganara, pues el dinero iba a ser para su marido o para su papá. Entonces son muchas causas históricas, ¿sí?, que reproducen estereotipos de género, donde efectivamente se ha creído a lo largo de la historia que hay un sexo superior, otro inferior, y que se siguen unos patrones de comportamiento que obedecen justamente a esos roles que se han asignado. Y también existe una corriente que, precisamente intentando hacer una crítica a esta perspectiva, poniendo por ejemplo el tema de la brecha en acceso a educación. Entonces, ¿qué podríamos escuchar? Es: a nadie se le está negando el acceso a la educación. Tanto hombres como mujeres pueden llegar a ir a estudiar. ¿Tú crees que el no negar ese acceso a la educación garantiza la igualdad en el acceso? Por supuesto que no, es absolutamente insuficiente. Fíjate que el comité de la CEDAW, en una recomendación, la Recomendación General 34, le dice a los estados que las políticas, los planes, los programas neutrales en materia de enfoque diferencial de género reproducen, perpetúan, ¿sí?, la idea o la desigualdad en una sociedad. Eso quiere decir que si yo como Estado me quedo en garantizar igualdad formal, todos pueden acceder a la educación porque la ley lo permite y es un derecho, pero como Estado no implemento acciones afirmativas, ¿sí?, orientadas a lograr que efectivamente quien está en desventaja se nivele en términos de satisfacción de derechos, pues por supuesto en realidad estoy teniendo una práctica neutral, como lo menciona el comité de la CEDAW, que no ayuda a superar esas barreras de género que impiden llegar o alcanzar una igualdad material. Y ahí surge un concepto que es precisamente del que queremos hablar más a detalle, y es el de el enfoque diferencial, que entiéndase como una herramienta que se ha decantado para atender esta situación que tú nos estás presentando, y es: tenemos una parte de la población, la mitad prácticamente de la población del país, sí, que tiene unas barreras, que tiene unas dificultades, como el Estado, como los programas sociales, como el sistema en general de organización institucional puede equilibrar esto, y surge este concepto. ¿Qué es el enfoque diferencial? Vale, Santiago, pues el enfoque diferencial lo ha definido la Corte Constitucional como una óptica de análisis, ¿sí?, a partir de la cual se pretende identificar cuáles son esas necesidades o situaciones particulares en las que se encuentra una persona. Es decir, el enfoque diferencial es una metodología que pretende visibilizar las diferencias que tiene una persona o grupo de personas en relación con la población mayoritaria.
¿Y para qué se visibiliza esa diferencia o esa particularidad? Para justamente ser atendida de manera diferencial. ¿Sí? Un enfoque diferencial es visibilizo lo que hay, lo que es diferente, para encontrar formas de atender de manera diferencial a esa población, y si lo atiendo de manera diferencial, puedo de mejor manera atender sus necesidades insatisfechas. Entonces, para eso sirve el enfoque diferencial. Ese enfoque no genera algún tipo de ventaja o desventaja frente a las otras poblaciones vulnerables. Fíjate que esa es una pregunta que generalmente se hace o se hace en derecho, y lo que nos contesta, por ejemplo, el comité de la CEDAW, y reitero aquí a las observaciones que este comité le ha hecho a los informes del Estado colombiano, y es que estas prácticas de discriminación positiva pues no generan en realidad desventaja o ventaja de un sexo sobre el otro, sino que lo que pretenden es contribuir a superar esas barreras que le han impedido a un grupo de personas ejercer plenamente sus derechos. Entonces, esa herramienta, o lo que se entiende por enfoque diferencial, no pretende discriminar a las personas, sino por el contrario, dotar de herramientas para que se pueda equiparar en términos de ejercicio de derechos. Y para las personas que nos están escuchando, que sean estudiantes o que no sean abogados, ¿nos puede recordar un poco o hacer alguna precisión alrededor de la discriminación positiva? ¿Qué es la discriminación positiva? Ok, entonces la discriminación positiva se puede definir o entender como todas esas estrategias o todas esas medidas que se llevan a cabo, o que en este caso el Estado colombiano debe poner en marcha para, a través de acciones diferenciales, lograr que una población ejerza en términos de igualdad sus derechos. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado debe realizar o debe emprender acciones afirmativas, comportamientos de acción, para que efectivamente sus ciudadanos, sus nacionales, puedan ejercer derechos de manera, ¿cómo decirlo?, de manera igualitaria. De manera igualitaria, es decir, el Estado pone en marcha una serie de políticas, de prácticas que se materializan en una ley, que se materializan, por ejemplo, en un decreto, que se materializan en una política pública, y cómo esas acciones o medidas afirmativas contribuyen o impactan positivamente en que una persona que ha tenido muchas barreras y dificultades para ejercer derechos, gracias a esa política, se equipare y los pueda ejercer plenamente. Que si mal no recuerdo, en la universidad cuando estudié el tema decían igual para los iguales y desigual para los desiguales. El tema de cómo poner una rampa, por ejemplo, para una persona con dificultades de movilidad, finalmente no se hace en detrimento de la comunidad, pero sí en beneficio de los desiguales, de las personas que tienen dificultades frente a esto, que cuando uno utiliza, y más que hoy más que nunca, la palabra discriminación, se malentiende y se malinterpreta en muchos sentidos, y de ahí surge también el tema de la discriminación positiva, de cómo se puede dar un trato diferencial, no con el propósito de beneficiar a alguien en el sentido de darle ventaja sobre los demás, Exacto. sino de equilibrar la carrera, de ponernos a todos desde el mismo punto de partida. Sí. Y también tenemos otro concepto alrededor de esto, que es la interseccionalidad. ¿Cómo y cuál es la importancia de la interseccionalidad frente a este enfoque diferencial? Perfecto, Santiago. Pues fíjate lo siguiente, ya tenemos entonces claro que a partir o a través del enfoque diferencial evidenciamos, visibilizamos las particularidades de una población, por ejemplo, sus ventajas y desventajas, ¿sí? Justamente para, a partir de esa visibilización de esas diferencias, se pueda atender conforme a esas diferencias, ¿cierto? Hay personas y hay grupos poblacionales que, por ejemplo, no están atravesados únicamente por un factor de desigualdad, sino que en una misma persona pueden confluir diferentes enfoques diferenciales, es decir, diferentes factores de desventaja.
Y cuando nos encontramos frente a personas o grupos poblacionales en los que confluyen diferentes factores o diferentes enfoques diferenciales, ahí aplicamos lo que se conoce hoy como el enfoque interseccional o la interseccionalidad. Es decir, reconocer en un único individuo o en un mismo individuo o comunidad que, por ejemplo, está en situaciones de desventaja múltiple. Te doy un ejemplo, mujer, pero además de mujer, hago parte de una comunidad indígena, pero además de ser parte de una comunidad indígena, soy niña. Entonces se me confluyen diferentes factores diferenciales que me ponen en situación de vulnerabilidad frente a la población mayoritaria. Entonces, como Estado, aplico esta óptica de análisis para tratar de entender de manera integral cómo todas estas diferencias influyen, impactan y repercuten en el ejercicio de derechos. De tal manera que debo atender a esa mujer que es indígena, pero que además es niña, con unas medidas diferenciales para que efectivamente yo como Estado le garantice sus derechos. Y eso se escucha bastante difícil. Completamente difícil, sí. Fíjate, Santiago, que en diferentes capacitaciones a las que he asistido, cuando nos explican el enfoque interseccional, uno cree que el enfoque interseccional es sumar todas estas tres condiciones de desigualdad, digamos, apelando al ejemplo que te acabo de señalar, pero es realmente yo como Estado, cómo creo, cómo implemento y pongo en marcha estrategias que sí respondan a estas necesidades de esta persona que se encuentra dentro de esas condiciones de desigualdad. Entonces, imagínate el Estado todo lo que tiene que aprender, o como Estado todo lo que tenemos que aprender para que las diferentes políticas públicas que se diseñan, las diferentes leyes que se crean, respondan y satisfagan estas necesidades históricamente insatisfechas de poblaciones donde confluyen enfoques diferenciales múltiples. Es un asunto muy complejo y todavía estamos aprendiendo, Santiago. Claro, porque primero hay que identificar pues, las diferentes problemáticas, las diferentes situaciones en donde una mujer puede estar. Colombia, en su amplísima diversidad, tiene comunidades afrodescendientes, negras, palenqueras y raizales. Tenemos comunidades indígenas con cosmovisiones totalmente diferentes. Tenemos un contexto que hace que tu trabajo sea muy difícil, pero de igual manera que representa un impacto muy grande para la protección de las mujeres en el país. Y ahí conectamos con este último hilito, que es el despojo de tierras. Nosotros estamos en un país con unas complejidades en temas de seguridad, un país que ha sido sometido lastimosamente al sufrimiento de décadas de guerra en muchos sentidos, de una guerra civil, de grupos con ideologías de cierto ámbito, con ejércitos privados y bueno, todo lo que conlleva ser parte de este país que en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento es un país hermoso, pero que trabajos como el tuyo intentan hacerlo aún más hermoso y poder aguantar un poco de esto. ¿Dónde nos ubica el despojo de tierras este tema de la mujer? ¿Dónde está la mujer en este contexto de guerra, de violencia, en el que todavía, aún con los intentos que se han hecho los últimos años, sigue estando en conflicto? Mira, Santiago, en términos generales yo te puedo decir que, claro, la mujer en Colombia está en condición de desventaja en diferentes aspectos en relación con el hombre, ¿sí? Pero si la mujer colombiana, pensemos en la mujer urbana, está en desventaja, las mujeres rurales aún más. Digamos, hay un artículo en la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que es el artículo 14, y el artículo 14 le dice a todos los estados, parte de la convención, que tienen que aumentar y hacer esfuerzos ingentes para que los derechos de las mujeres rurales efectivamente cobren vida, se materialicen, puedan ser ejercidos.
Y el Comité del Aseo en una recomendación, que es la recomendación 34, nos dice, las mujeres rurales, y en este caso en Colombia, que son las mujeres rurales las que fundamentalmente han sufrido los efectos del conflicto armado, dice el Comité del Aseo, si las mujeres urbanas se encuentran en condición de desventaja, las mujeres rurales de todos los indicadores e información que existe en materia de género se encuentran en una situación de precariedad muy profunda. ¿Sí? Y se encuentran, o el ejercicio de sus derechos está mucho más en riesgo que los hombres urbanos, los hombres rurales y las mujeres urbanas. Es decir, que encontramos a una población muy vulnerable, ¿sí? en materia del ejercicio de sus derechos humanos, y que esa vulnerabilidad se ha incrementado por la existencia en Colombia de un conflicto armado que tenemos todavía vigente y donde ese conflicto armado ha hecho que las brechas de género pues se incrementen cada vez más frente a esta población. Bueno, esto es muy difícil, es muy, muy difícil, y sobre todo teniendo en cuenta que las condiciones para analizar esta situación, la falta a veces de cooperación por parte de las entidades, bueno, los obstáculos, todos los que uno quiera y todos los que uno se imagine. Así, sí. Y ahora tenemos este ejercicio del enfoque diferencial, tenemos una situación de conflicto armado, tenemos una situación de despojo de tierras. ¿Cuáles han sido esas estrategias, esos mecanismos que desde, principalmente, asumo yo, desde el Estado o desde múltiples entidades que participan en estos procesos, se han venido implementando para aplicar de alguna manera este enfoque diferencial? Vale. Hay una ley que es la Ley 1448. Esa Ley 1448 es del año 2011. La Ley 1448 es conocida popularmente como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Entonces esa ley, digamos, es muy importante, es un hito en la historia del país, esa ley, porque justamente reconoce la existencia de un conflicto armado, que era algo que no había pasado en Colombia, y establece una serie de medidas de asistencia, atención y protección para la población víctima del conflicto armado. Dentro de la población de víctimas que hay en el país, que son víctimas de diferentes hechos victimizantes, están las víctimas de despojo y abandono forzado. La Ley 1448 crea una acción, que es la acción de restitución de tierras, para atender a la población que ha sufrido despojo y abandono forzado. Entonces, se crea un procedimiento de naturaleza mixta, porque este procedimiento de restitución de tierras se tramita en una primera fase por la unidad de restitución de tierras y se decide a través de un acto administrativo que se inscribe o no a la persona en el registro de tierras, y esa inscripción, que es un acto administrativo, es un requisito de procedibilidad para acceder a la fase judicial del proceso, y la fase judicial la llevan los jueces o las autoridades judiciales especializadas en restitución de tierras, jueces y magistrados. Entonces, fíjate, Santiago, que la Ley de Restitución de Tierras y la acción de restitución de tierras pretende que quienes han sufrido o han tenido que desplazarse de sus inmuebles con ocasión al conflicto armado puedan regresar a los mismos, ¿sí? Que el Estado suministre las condiciones, las garantías para que puedan retornar a los predios. Entonces, lo que nosotros hemos identificado es que empiezan a presentarse las solicitudes de restitución, pero nos damos cuenta que quienes presentan la solicitud de restitución para regresar a sus inmuebles son mayoritariamente hombres, ¿sí? No porque no hayan convivido con mujeres, no porque no hayan estado casados o teniendo una convivencia con sus parejas, sino porque está el imaginario de que ellos son los propietarios de la tierra y que como son los propietarios de la tierra y que los únicos que la trabajaron, porque aquí también entra un concepto que es la economía del cuidado que, digamos, cada vez se ha popularizado mucho más y se ha dotado de sentido este término, empezamos a entender, o la restitución de tierras o en restitución de tierras empezamos a entender que tenemos que realizar acciones afirmativas para lograr que la mujer también llegue al proceso y que también sus derechos sobre la tierra sean salvaguardados. Entonces empezamos a entender que necesitamos aplicar enfoque diferencial de género, que es un mandato que la ley establece en su artículo 13, la 1448, aplicar el enfoque diferencial de género, pero la propia ley establece un marco de protección especial para las mujeres que han sufrido despojo y abandono forzado. Por ejemplo, que sus solicitudes sean tramitadas de manera prioritaria,
o que cuando se ordena la inscripción en el registro y cuando se ordena la restitución del inmueble, también se ordene la titulación conjunta del predio, ¿sí? Como una medida afirmativa para lograr que la mujer también tenga acceso a la tierra. Esa participación, claro, indispensable. Y me surge la duda de cuáles has podido identificar que hayan sido los principales obstáculos o las principales razones por las cuales las mujeres tal vez no acudan o no se presenten, lo que tú decías, si tenemos un núcleo familiar, el hombre es el que va y toca la puerta al Estado y le dice, mire, a mí me quitaron un terreno. Y pues la mujer no va a ir a hacer ese proceso por las dinámicas que acabamos de mencionar. ¿Cómo han intentado sopesar eso y equilibrar un poco ese acceso? Porque la primera barrera de por sí es el solo hecho de que vayan y acudan, porque ni siquiera o en gran medida pensarán que no tienen el derecho. ¿Yo por qué voy a reclamar por un lote que esto y esto y esto? Esa es la principal causa, Santiago, que las mujeres creen que no tienen derecho, ¿sí? La mujer dice, este inmueble es de mi esposo y mi esposo es el que lo ha trabajado, yo no he hecho nada. Y uno va a ver, no ha hecho nada, pero ha mantenido la casa. Se encarga del cuidado de los hijos, del bienestar, de la alimentación, de todo el tema del cuidado Lo que hoy llamamos economía del cuidado, que es el trabajo no remunerado que se hace en casa. Entonces la mujer sí ha trabajado, lo que pasa es que es un trabajo no remunerado y entonces hoy decimos, ese trabajo no remunerado que sostiene la fuerza remunerada de trabajo de la casa, pues también implica un trabajo muy importante en la familia y por ende la mujer también ha trabajado. La mujer también ha trabajado en la explotación de su predio, porque muchas veces las mujeres, además de cuidar la casa, también se van con el marido a explotar el predio. ¿Sí? A explotarlo quiero decir a sembrar sus cultivos. ¿Sí? Entonces, hoy el Estado colombiano, como medida afirmativa, reconoce que la economía del cuidado también es explotación del inmueble. Y eso es lo que le estamos diciendo a las mujeres, tienen derecho. Esa es una primera barrera, creer que no tiene derecho. Él va porque él es el dueño, yo no. ¿Y cuáles han sido, qué otras situaciones has visto que se puedan generalmente presentar? En primer lugar, pues esta dificultad y es concientizar, mostrar que la participación en las actividades del hogar tiene un valor muy significativo porque es lo que le permite a la otra persona ir a trabajar y llegar y almorzar y devolverse y seguir trabajando y no gastar ese tiempo precisamente cocinando, porque es tiempo y finalmente eso es lo que permite a la otra persona desarrollar la actividad económica que finalmente pues es la que sostiene el hogar. Pero pues cuando uno llega y analiza en conjunto lo que sucede, uno tiene una perspectiva un poco más clara de cómo funciona ese hogar y cuál es esa perspectiva y cómo afortunadamente hemos ido entendiendo poco a poco y la sociedad también ha ido entendiendo poco a poco el tema de la cultura del cuidado, de cómo repartir responsabilidades en el hogar, de cómo entender que el hecho de que una persona gane más que otra o que una desarrolle una actividad económica y la otra esté realizando actividades dentro del hogar, pues finalmente no puede llegar a generar ese desequilibrio del que estamos hablando. Sí, todo ha sido un proceso de sensibilización en derechos humanos. Y fíjate que volviendo tanto al Comité de MESEVI, que es el que le hace seguimiento a la Convención de Belén do Pará, como al Comité de la CEDAW, le dice al Estado colombiano, usted debe iniciar procesos de sensibilización en materia de derechos humanos para que las mujeres, los hombres, sus agentes, los particulares entiendan, conozcan cuáles son los derechos de las mujeres, incluidas las propias mujeres, que también desconocen que tienen derecho, en este caso, a acceder al derecho a la restitución de tierras, porque también han participado, en primer lugar, de los hechos victimizantes que generaron el desplazamiento, pero también de las actividades que hicieron que ese predio en algún momento fuera productivo. ¿Sí? Entonces, se ha hecho un trabajo de sensibilización con las mujeres y fíjate, Santiago, que inclusive en ese trabajo de sensibilización nosotros hemos encontrado que muchas mujeres nos llegan porque nos dicen, sí, pero si yo me voy a aprender de restitución y de derechos, ¿quién hace la comida en mi casa? ¿Sí? ¿O quién cuida a mis hijos? Entonces,
ahí simplemente es para mostrarte efectivamente cómo se deben analizar desde una perspectiva o enfoque diferencial las realidades de los grupos poblacionales, porque asimismo suministro herramientas para que se puedan superar esas dificultades. Aquí te estoy hablando, les estamos diciendo a las mujeres, ustedes tienen derecho, ustedes pueden acudir directamente al proceso de restitución, y ellas dicen, no puedo acudir porque no puedo dejar en la vereda a mis hijos solo. ¿Sí? Entonces le toca al Estado trasladarse a los territorios y desde los territorios recibir, en este caso, sus solicitudes de restitución. Todo esto te lo cuento para que tratar de visibilizar cómo efectivamente hay muchas acciones que el Estado ni siquiera es consciente de que genera o existen barreras que deben superar para lograr un adecuado acceso, en este caso, a la administración de justicia y al reconocimiento de derechos. Y de los canales que están disponibles en este momento para que las mujeres puedan acudir, para que puedan capacitarse sobre el tema, conocer sobre el tema, ¿cuáles son las herramientas que tienen a la mano en este momento? La unidad de restitución de tierras, digamos, yo no voy a hablar a título institucional porque no estoy autorizada para hacerlo, pero sí a título de lo que he aprendido en la unidad de restitución de tierras. Y es que se ha creado un programa que se llama el Programa de Acceso Especial a las Mujeres, el PAEN, famoso PAEN, donde la unidad diseña unas estrategias, incluidas unas mesas de trabajo, donde se traslada a los departamentos, a los municipios más apartados del país, a encontrarse con las mujeres, a recibir sus solicitudes, a orientarlas respecto al ejercicio de sus derechos. Entonces, todas estas acciones son las famosas acciones afirmativas que en el marco de la Ley 1448 el Estado colombiano desempeña para poder transitar de esa igualdad formal a una igualdad material, que también ha sido una recomendación permanente del Comité de la CEDAW y del MESEVI. Y acercándonos al final de este episodio, ¿cuáles has podido ver que sean los principales desafíos para que este enfoque se pueda aplicar? Porque uno es el tema de la aplicación del enfoque y dos, que el mensaje llegue a quien tiene que llegar y que esa persona tenga esa sensibilidad para entenderlo y acogerlo, ¿no? Porque pues ese desafío que mencionabas hace un momento de nosotros les decimos, vayan, y ellas mismas son las que dicen, no vamos a ir, no queremos ir, o si están convencidas de que no tienen ningún derecho y por esa razón, por ese contexto en el que crecieron, por esas situaciones en las cuales se desarrollaron, pues finalmente están absolutamente convencidas de que no tienen ni siquiera por qué reclamar, porque no es su derecho. Entonces, ¿cuáles ves que sean esos principales desafíos para que las mujeres en Colombia puedan hacer parte de estos procesos, tanto de restitución de tierras y, pues por supuesto, hagan parte de este enfoque diferencial que trabajos como el tuyo, trabajos que hace el Estado desde diferentes entidades, pues están haciendo y están trabajando y se están esforzando para llegar a sopesar un poco esta situación? Bueno, el tema económico es un desafío importante, ¿sí? La limitación en recursos, por supuesto, es un asunto serio que impide que la política de restitución de tierras con enfoque diferencial de género se extienda, pero también, Santiago, la persistencia del conflicto armado interno. La persistencia del conflicto armado interno también juega en contra porque, digamos, se enfrentan las mujeres a continuas y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Y, digamos, es sabido o es de público conocimiento que la mujer y su cuerpo pues se vuelven en la guerra un instrumento, ¿sí? Un instrumento para que se saque o no ventaja en alguno de los bandos que están en el marco del conflicto armado. Entonces les hablamos a las mujeres de que el Estado les garantiza sus derechos, de que acudan al Estado, que presenten sus denuncias, pero muchas veces se sale de las manos lograr efectivamente llegar al territorio y garantizarles su seguridad, ¿sí? Garantizarles su seguridad, la seguridad de su vida, de su integridad, de sus hijos, porque estamos en un conflicto armado que aún nos impide llegar a ciertos territorios. Astrid, muchísimas gracias por el espacio, por compartirnos tu experiencia también desde el trabajo que desarrollas
Para nosotros pues es un gusto haberte tenido acá y que nos acompañaras. Muchas gracias, Santiago, por el espacio. Me voy muy feliz de haber compartido estos asuntos. Gracias a ti y a la Asociación Cavelier. Claro que sí, y pues ojalá en otras oportunidades tengamos nuevos espacios sobre más temas también relacionados al trabajo que vienes desarrollando. Esto fue otro episodio del podcast Derecho entre líneas, un espacio entre la Asociación Cavalier del Derecho y Cavalier Abogados, en el que hablamos de una forma sencilla y descomplicada de los principales temas de interés y actualidad jurídica. El día de hoy nos acompañó la profesora Astrid de la Universidad Libre y quien les habla, Santiago Guevara. Nos vemos en un próximo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @asociación Cavalier y @Cavalier Abogados. Hasta una próxima ocasión.